mundo de la ciberseguridad cambia constantemente. Aquí encontrarán las últimas novedades. ¿Quieren saber cuáles son las tendencias en amenazas digitales? ¿Cómo se están protegiendo las organizaciones? ¿Cuál es ese nuevo término o esa tecnología innovadora que deben conocer? En 2 minutos les traemos todo lo que deben saber. Según datos de FortiGuard Labs, el laboratorio de inteligencia de amenazas de Fortinet, América Latina y el Caribe han sufrido el 10% del total de las amenazas globales en el 2021. Los intentos de ciberataques aumentaron un 600% año a año. Campañas de phishing y la vulnerabilidad Log4j fueron de lo más reportado. En julio del año pasado se llevó a cabo el mayor ataque de denegación de servicio distribuido de la historia, siendo Brasil uno de los países más atacados. Con amenazas en aumento, transición al trabajo remoto y sobre todo el uso masivo de aplicaciones en la nube, poder ver, identificar y sobre todo clasificar todos los usuarios que buscan tener acceso a la red se ha vuelto clave para las organizaciones hoy en día. Y eso es a lo que nosotros llamamos Zero Trust. El 80% de los líderes encuestados recientemente ha afirmado ya contar con una estrategia enfocada a Zero Trust. El 28 de enero fue el Día Internacional de la Protección de Datos. Estudios indican que el descuido humano es causa del 95% de las brechas de seguridad digital. Los cibercriminales utilizan sus habilidades para aprovecharse de los usuarios sin importar la edad, robar información y acceder a las redes corporativas a través de ellos. Con el objetivo de generar ciberconciencia desde una temprana edad, Fortinet presentó un libro infantil para niños y padres. El libro está disponible para descarga gratuita en inglés, español y portugués. Encuentra todas las noticias de Fortinet News en nuestro canal de YouTube. Si te hace clic obtener mejor información de los negocios, haz clic en dfsud.com. Porque detrás del éxito siempre hay personas informadas que entienden dónde están para elegir por dónde ir. dfsud.com, tu nuevo medio online con todas las noticias de los negocios que mueven América. Reportajes, entrevistas, podcast, videos, newsletter y mucho más. Conoce en dfsud.com, tu lugar en América y sus negocios. Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando en este momento, conectados a través de las plataformas. Mi nombre es Yerka Jukic, soy presidenta de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y voy a moderar este encuentro del Club de Ciberseguridad 2022. Esta es una comunidad organizada por Formación Ejecutiva de Diario Financiero que busca crear un apoyo estratégico y un espacio estratégico para compartir conocimientos sobre los desafíos de la ciberseguridad en Chile. Esta iniciativa cuenta con el auspicio de Fortinet y se realiza con el respaldo y apoyo de Alianza Chilena de Ciberseguridad. Durante este encuentro, Ciberseguridad en tiempos de conflicto geopolítico, conversaremos sobre la influencia de la tecnología y el ciberespacio como un campo relevante en el desarrollo de las relaciones internacionales, sociales y económicas. Estamos en este momento enfrentados a la ciberseguridad en un conflicto geopolítico y por lo tanto es relevante que abordemos este tema. Para abordar esta interesante y contingente discusión nos van a acompañar 3 importantes expositores, desde ya agradecidos por la participación y el tiempo de cada uno, quienes contarán su experiencia y perspectiva sobre el tema. Estaremos con Pía Salas, Country Manager de Fortinet, Pablo Cabrera, investigador asociado al Centro de Estudios Internacionales UC, CIUC, y Guillermo García, miembro de la directiva del capítulo chileno ISC Cuadrado. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos. Partiremos en breve con una presentación de cada uno de nuestros expositores para luego pasar a un panel de conversación donde abordaremos el tema de una manera más exhaustiva y más relajada que abordando una presentación. Los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales con el hashtag CiberseguridadDF. En primer lugar, y ya para partir con nuestro encuentro, quiero presentarles a Pía Salas. Ella es Country Manager de Fortinet, en donde coordina al equipo de expertos locales en ciberseguridad y potencia el crecimiento de la compañía.
Cuenta con más de 20 años de experiencia ocupando diferentes posiciones en multinacionales líderes de la industria tecnológica, acompañando a las empresas a avanzar al siguiente nivel y a hacer crecer el negocio a través de soluciones innovadoras, disruptivas y eficaces, con una mirada integral y estratégica de todo el ecosistema y la industria TI. Pía, bienvenida y adelante con tu presentación. La Yerka, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a todos los que están conectados el día de hoy. Y así también poder dar cuál es nuestra visión como Fortinet de qué es lo que está sucediendo y cuál es la visión de ciberseguridad en el mercado de Chile y Latinoamérica, y también a nivel mundial. Vamos con mi presentación. Bueno, mi primer slide, quiero hablar cómo vemos y cómo hemos ido cambiando en esta parte. Hace algunos años exactamente, un poco antes estábamos discutiendo cuáles eran las necesidades de conectarnos. En marzo del 2022, todo el mundo entró por producto de la propia pandemia a una situación de necesidad de estar todos conectados. Con nuestros trabajos, 100%, necesitamos que las empresas siguieran funcionando. Necesitamos que todo funcionara de una manera distinta a la cual no estábamos acostumbrados y no lo percibíamos. Veníamos hablando hace mucho tiempo de una revolución industrial, yo diría 4.0, de lo que era el cambio en la disrupción digital que se venía sobre el mundo. Y a partir del marzo 2020, para esta parte de Latinoamérica, tuvimos el principal driver que acelerar esa transformación digital, y que tanto veníamos hablando y que tratábamos de intentar y en el fondo de poder llevar a cabo, que lamentablemente por parte esta pandemia nos obligó a realizarla. Ahora, ¿qué fue lo que pasó realmente? En marzo del 2022 nos teníamos que conectar. ¿En qué evolucionó? Aquí empezó a pasar el tiempo y ya no solamente necesitamos estar conectados, necesitamos tener una conexión mucho más estable y rápida. No se aceptaba hoy bajo ningún punto de vista tener plataformas de conectividad que se cayeran, lentitud o algún tipo de delay importante. Imagínense que en estos momentos que estoy yo presentando, ya sea de mi casa, de la oficina o de cualquier otro lugar, y todos ustedes que están conectados, estamos hablando de la ciberseguridad en sí. Desde mi casa o de cualquier lugar, tomando en cuenta la vida de cada uno de nosotros y haciendo que sus trabajos pudiesen ser impecables, también el resto de las personas, que es algo primordial, también hacer los trabajos con conexiones constantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que necesitamos una conexión de internet estable. Hace algún tiempo trabajando y accediendo a nuestras empresas a lo que se podía en su minuto, a medida que se fue evolucionando, yo diría, fue cambiando. Necesitamos entrar todos los recursos compartidos y estar desde nuestras casas al interior o exterior de las compañías. Y esto fue un cambio total, fue inesperado y lo tuvimos que hacer. Y después nos empezamos a dar cuenta y a hablar sobre lo que realmente era la ciberseguridad. Y ahí empezó a darse cuenta todo el mundo, nosotros mismos, como que estuviésemos trabajando hace mucho tiempo de esta manera. ¿Qué fue lo que pasó absolutamente y trascendentalmente? Ya que hoy una falla desde un punto de vista de lo que es la seguridad, una brecha, un ataque de ciberdelincuentes, que lo van a escuchar mucho en mi presentación, puede traer como consecuencia que una empresa deje de funcionar o de operar, siendo tan relevante todo el término en general de lo que es la ciberseguridad. Porfa, el próximo slide. Bueno, acá yo me quiero centrar en lo que es la innovación digital. Si vemos, empezó a impactar a todas las industrias. Ya no solamente estamos hablando de lo que es la industria del mundo financiero, que en su minuto tuvo un boom muy importante. Empezamos a hablar de cualquier tipo de mercado, empezamos a hablar de cualquier tipo de vertical.
de cualquier empresa que necesitaba innovar digitalmente para poder mantenerse y operar. Yo diría, y la verdad es que no conozco muchos trabajos que estén planteando desde el punto de vista de emprendimientos que no tengan una visión digital para entrar dentro del mercado. Entonces, ya se empieza a hacer común la palabra del teletrabajo y ahora mucho más de cómo estamos cambiando de una manera de teletrabajo desde nuestras casas, con el efecto de la pandemia, también a trabajar de una forma híbrida. Fíjense también en la computación. Está cada vez todo mucho más que tiene que ver con los accesos, con las aplicaciones en la nube. Las empresas ya saben, las empresas ya no saben incluso uno, si está dentro, no sabe si está conectándose a un servidor que está dentro de una compañía o en la nube. Las personas ocupan la nube de una manera absolutamente natural sin darse cuenta, por lo cual cada vez es más natural. Los dispositivos IoT o OT empezaron a crecer por todos los lados. Lo que antes pasaba a ser un gadget, por hoy tenemos que dentro de las casas estar siempre conectados con una serie de distintos dispositivos, los celulares, los iPads, etcétera, o en las mismas empresas. Nuestra vida diaria cambió, nos hace la vida un poco más fácil conectarnos a Internet y cambió completamente la forma de trabajar, y eso es lo que hay que considerar en estos momentos. La privacidad de los datos, producto de todo lo que está mencionado en esta lámina que ustedes están mirando, empieza a ser preponderante, que es lo que pasa con el cumplimiento. ¿Qué pasa con lo que veníamos trabajando respecto a la información de los datos, personales específicamente? La información de datos privados, cuando se está teletrabajando, ha sido un tema que nos empezó a impactar fuertemente y le tomamos mucho más peso a esta situación. La movilidad de las aplicaciones, nosotros en Fortinet, en Chile, en Latinoamérica y a nivel mundial, trabajamos 100% con el acceso a todo nuestro trabajo. Y en empresas que empiezan a darse el tiempo de factibilidad y la facilidad a las personas para que puedan moverse de un lugar a otro, porque no solamente están en sus casas, sino que también pueden realizar los teletrabajos en otros lugares. También hay que considerarlo. Se perdieron completamente los bordes. Fíjense que hace unos años lo que llevábamos trabajando mucho tiempo en la industria para una casa, hoy día el borde de Internet se perdió. Y es algo que hay que considerar y ser muy relevante en eso. ¿Dónde termina una compañía? La experiencia digital hoy en día es lo más importante, y como decía hace un rato, no se puede pensar en hacer un negocio, una innovación o una industria que no esté dentro de un mercado digital. Por eso nos trae hoy día una serie de amenazas que comienzan a evolucionar, igual como evolucionó este negocio digital que se generó hace algún tiempo en una evolución, que son lo que estoy mencionando, las amenazas. Por favor, pasar al próximo slide. Un poco para profundizar cuáles son también, después del objetivo de todo lo que tenga que ver con las redes IoT. Fíjense que empieza aquí hoy en día las empresas y en las casas, que todos los dispositivos de IoT han tenido sistemas de seguridad extremadamente más suaves, más light, los diría yo, por decirlo de una forma más fácil. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Pasa que existen impresoras conectadas a Internet, ampolletas, aire acondicionados, una serie de dispositivos que están día a día siendo parte de nuestras vidas diarias, que no nos damos cuenta y que empiezan a ser el target para los ciberdelincuentes. Para poder tomarlos y aprovechar, por ejemplo, el tema del teletrabajo,
creo que es importante y nos hace mucho más crítico, extremadamente buscando a los ciberdelincuentes para ingresar a las empresas y tomar información crítica de las personas. ¿Por qué? Porque en muchos casos, en la primera ola, que suena una palabra muy común en lo que ha pasado en el último tiempo, se hace más común en nuestro vocabulario, la primera ola de teletrabajo se necesitaba conectar a las personas y en muchos se utilizó, en casos se conectó a la gente como se conectaba en una red hace 20 años, que en un principio lo escuchamos en el video, que era solamente a través de las VPN, con sistemas extremadamente laxos de ciberseguridad, por lo cual nos tenemos que preparar de una manera distinta, de una manera mucho más potente. El próximo slide, por favor. Después de como vemos en las redes, ya no tienen bordes, y lo decía anteriormente, son cada vez más amplias porque se conectaban por diferentes puntos. Lo que ha pasado ahora es que han hecho los ciberdelincuentes aquí, se han dado cuenta, he marcado mucho la palabra ciberdelincuente y no con la caricatura que siempre se escucha de hackers, que se hace normalmente. La verdad es que el ciberdelincuente trabaja en una empresa importante o no menos importante, que se dedica a generar dinero y que se saca mucho dinero a partir de lo que son sus actos. Algo muy relevante, hoy están trabajando con herramientas de inteligencia artificial extremadamente avanzadas que le están permitiendo detectar los ataques hacia las empresas y hacia las personas, buscando unas brechas y hacer mucho más eficiente en el tiempo de un ataque. Este es un cambio rotundo en lo que es la ciberseguridad y realmente peligroso que estamos viviendo hoy en día. Esto no es ciencia ficción, es lo que nos pasa y lo que tenemos que tomar conciencia. Actualmente los ataques son cada vez más elaborados, más sofisticados y muy difíciles de detener. El próximo slide, por favor. No quiero dejar de mencionar, creo que esto es algo que nos llama mucho un punto de atención y es muy reconocido y que tiene que ver netamente que acá viene una gran pregunta. Lo vimos que todo cambio que cambió la forma de trabajar, que es la revolución industrial, que estábamos viendo que venimos propagando, de hace mucho tiempo, se nos venía encima. Pero, ¿qué cambiamos o qué no cambiamos? ¿Por qué seguimos haciendo la ciberseguridad igual desde 15 o 20 años? Que también lo nombramos en el video que vimos en un principio. Entonces, ¿por qué? Tomando a Einstein como punto de partida, ¿por qué si buscamos hacer siempre las mismas cosas vamos a querer tener un resultado distinto para algo que evolucionó? Entonces, esto es lo que yo los invito a ustedes a ver, la manera de ver cómo evolucionar específicamente en lo que es la ciberseguridad. El próximo slide, por favor. Acá, en esta parte de la presentación, que también lo escuchamos, es importante referirnos a los servicios de FortiGuard y a los laboratorios de FortiGuard. Así quería tomarle unos pocos minutos para brindarles una mejor comprensión de qué es el FortiGuard Lab y cómo se beneficia. Este slide proporciona una descripción general y se ve bastante agradable y fácil de entender de cómo funciona. Moviéndose de izquierda a derecha puede ver diferentes formas, tipos de información que tomamos nosotros, pero algo muy importante tiene que ver con el procesamiento de esta información. Genera, y qué es lo que genera realmente hacia nuestros clientes. Pero también nuestros mayores principios es que se basa, y lo que lo distingue, es la amplitud de nuestra visibilidad
en el panorama de amenazas. Nuestro compromiso de utilizar tecnología innovadora para lograr nuestra misión y la entrega oportuna de inteligencia procesable sobre amenazas a los clientes, sobre Fortinet, el Security Fabric. En términos de visibilidad, hay un viejo refrán en seguridad: no puede proteger lo que no se puede ver. Otra cosa que también yo diría sobre esto, como por ejemplo la visibilidad en tiempo real de amenazas del mundo a través de nuestros datos de telemetría. Esto proviene de los productos de seguridad de Fortinet, implementados en clientes que han acordado todo el panorama de amenazas, ya que vemos a nivel de la red, en puntos finales a través de la web, correos electrónicos, y resultan de diferentes tipos de pruebas y análisis. Cerca de 6 millones de dispositivos en todo el mundo. Nadie puede igualar nuestra visibilidad de las amenazas y los ataques que están ocurriendo en la naturaleza. Algo también es importante, que FortiGuard Labs trabaja los 365 días del año, lo cual está en constante procesamiento de clientes, investigando, clasificando y protegiendo desde el día 0 cuando hay algún tipo de ataque. El próximo slide, por favor. Un poco hablando de lo que es el Security Fabric, es algo bastante completo. Yo les diría que brinda la protección total en toda la infraestructura digital, es primordial. Es la red, es un núcleo de la estructura que permite múltiples casos de uso, simplifica las operaciones, permite automatización de los flujos de trabajo, puntos de la superficie, y algo muy importante es que las amenazas en todos los puntos de la superficie del ataque, desde el borde, el núcleo y los entornos híbridos y de múltiples nubes. La prevención de infracciones impulsadas por la inteligencia artificial proporciona orquestación y respuestas automatizadas. Algo muy importante que tiene esta plataforma es que es amplio, integrado, automatizado, con gerenciamiento fácil mediante una sola pantalla de manejo, y es solamente una sola consola. No necesitamos más, por decirlo, como tipos de cajas, sino que a través de una sola podemos administrar toda esta solución llamada Security Fabric de Fortinet. Y por último, creo que es importante también decirlo, es que es muy fácil de utilizarlo. Por favor, el próximo slide. Bueno, acá un poco entrando en, más que nada, en lo que es todo lo que tiene que ver con las 7 prioridades de los CISO, directores de seguridad de la información y los líderes empresariales, cómo responder a estas amenazas. Hay 7 prioridades para los CISOs y las organizaciones en Latinoamérica en este año 2022, que es importante reconocerlas, es saber cuáles son. Vamos con el siguiente slide. Avanza, si quieres lo dejas todo junto. Bueno, como ustedes van viendo acá, efectivamente aparecen 7, las voy a nombrar rápidamente: impulsar la velocidad y el crecimiento del negocio, adoptar la confianza en cero, hacer la seguridad en la nube una prioridad, automatizar la seguridad, invertir en seguridad OT ahora mismo, y el futuro es ahora. Pero más que nada y rápidamente me gustaría profundizar solamente en una, que es lo más importante en estos momentos, que es la número 2, adoptar la confianza en cero. La mayoría de las organizaciones no tiene hoy en día una estrategia de confianza cero, llamada que es Zero Trust, para el acceso a las redes. ¿Qué es el modelo de Zero Trust? La arquitectura, los marcos, los modelos de Zero Trust se basan en los conceptos para validar la confianza y el acceso de usuarios y dispositivos. La actual expansión de la superficie de ataque corporativo requiere la adopción
de una estrategia de confianza Zero Trust para proteger las redes y los sistemas de los datos corporativos. Este es un concepto que se va a empezar a escuchar a partir desde ahora y hace algún tiempo. Yo les diría muy fuertemente, hay que ver mucho de qué se trata y es una solución muy potente. Vamos al siguiente slide. Uno más. Ahí sí. Bueno, un poco entrando en lo que estamos hablando de adoptar la confianza cero, estamos viendo un aumento de los ciberataques efectivos y destructivos que afectan a miles de organizaciones en un solo incidente, lo que crea un importante punto de inflexión para la guerra con los ciberdelincuentes. En el caso de ransomware, algunos operadores han cambiado su estrategia. ¿Por qué FortiGuard Labs de Fortinet, el cual ha mostrado 10 veces ser mayor a los resultados que hace un año? Como lo mencioné, el cibercrimen también es un negocio, ya que se ha convertido en un negocio repleto de centros de llamadas que ayudan a sus víctimas, a un rescate, soportes técnicos, afiliados que se mueven mucho dinero, y aquellos que administran foros en el dark web para crear y vender códigos, que es algo que ustedes pueden haber escuchado y que es bastante común en los ecosistemas más sofisticados que existen actualmente. Es importante recalcar lo que menciono en este slide, ya que es muy importante educar, al educarnos sobre las mejores prácticas, el higiene cibernético, colaborar con otros defensores y aprovechar herramientas como inteligencia artificial para detectar e implementar diferentes tipos de medidas. Nosotros acá recalcamos todo lo que es el centro de capacitaciones del NSE, donde Fortinet lo entrega de diferentes maneras, lo pueden ver en nuestro portal. Los enfoques de Zero Trust deben implementarse para permitir un acceso seguro para el trabajo y el aprendizaje remoto, cada vez va a ser más fuerte. Y un tema muy importante, la formación en ciberseguridad, que es un mensaje que yo les quiero dejar como una parte final, que tiene que ver con la parte clave de los usuarios, y hoy más que nunca estar entre unos y entre otros, sabiendo qué es lo que está pasando actualmente en lo que es la ciberseguridad. Así que les doy muchas gracias. Gracias, Yerka. Te doy a ti el pase. Muchas gracias, Pía, por tu interesante presentación, y sin duda vamos a tener que profundizar varios de los temas que tocaste. A continuación, quiero dejar con ustedes a Pablo Cabrera. Él es abogado diplomático del Servicio Exterior de la República hasta 2014. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, es investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y es consejero de la Cámara de Comercio Asia-Pacífico y del Latin American Economic Board de Hong Kong. Hasta el año 2014 fue director de la Academia Diplomática y desde 1970 sirvió en distintos cargos y misiones tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en el extranjero. Pablo, un gusto tenerte aquí hoy en día. Bienvenido. Muchas gracias. Saludo a todos los ciberauditores o cibernautas que pueden estar escuchándonos. Y les quiero decir que yo no voy a hacer una presentación muy acuciosa en cuanto a los temas de profundizar, sino que voy a tirar algunas ideas y dejar algunos puntos que podrían estar en relación con los temas que nos convocan. Y voy a tratar de hacer seguir un consejo y que nos dijo alguna vez Margaret Albright, que acaba de morir, que fue la secretaria de Estado del presidente Bill Clinton, que dijo que ella veía que mucha gente hablaba como en el siglo XXI, pensaba como en el XX y razonaba como el XIX. Yo creo que justamente este tema que nos convoca
nos anima y nos desafía a hablar un poco, a pensar y razonar como el siglo XXI. Y es quizás una obligación para algunos. Por eso, hablar de geopolítica y de ciberseguridad es un tema desafiante, dado que existen nuevos paradigmas de comunicación, de relacionamiento, y la ciberseguridad, que es parte de la tecnificación de las relaciones, sirve estos nuevos paradigmas y la ciberseguridad en sí misma para defender los dispositivos, los datos de ataques a la seguridad, sea a la red o sea a los aparatos propiamente computadores o dispositivos específicos. Creo que esa ciberseguridad es muy importante de cara a este siglo y de cara a lo que es la geopolítica, cuando un Estado tiene que disponer de su espacio y el impacto de su espacio, que abarca desde la frontera a los recursos y marca su lineamiento de política exterior. Y sabemos que hoy día ese espacio no es solo físico, sino que también es un espacio virtual. Entonces, buscar entender al mundo, ponerlo aunando la geografía, la política y la tecnificación es un desafío grande. Por eso la tecnificación que se ha acentuado en los últimos 20 años nos muestra que somos cada vez tecnológicamente más dependientes y vulnerables. Ustedes mismos conocen por su trabajo, más que yo quizás, el tema de cómo actúan los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la ofimática, y en este contexto de nuevos paradigmas de comunicación, haciendo la gestión cada vez más automatizada, incluso en temas tan centrales como podría ser la energía, el agua y otros, que hoy día también nos afectan en nuestra cotidianidad de una manera tan importante como lo que es el relacionamiento con las personas. Entonces, nos hemos transformado en ciberciudadanos electrodependientes, que interactuamos de manera instantánea, directa y horizontal, buscando la tecnificación que acicatea muchas veces expectativas y cultiva también, lamentablemente, mucha frustración. Entonces, el ciberespacio es un ecosistema nuevo, donde concurren diferentes infraestructuras e intereses. El desarrollo tecnológico de la información reclama que haya una cooperación y una regulación de estos nuevos espacios, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto es donde tenemos que situar el mecanismo de la ciberseguridad como un mecanismo de protección de los datos, de la información y de la utilización de la información. Entonces, adquiere una relevancia de cara a una gobernanza. La gobernanza significa que se incorpora la opinión pública, digamos, a los temas como un tercero interesado o como un actor. Antes era solamente la gobernabilidad, era entre el gobierno y los estados, y los ciudadanos, y hoy día son una cantidad de actores que tienen participación en la toma de decisiones y en las reflexiones en cuanto a el manejo del Estado y el manejo de las instituciones. Entonces, esto ha significado que esta gobernanza tenga que preocuparse de la proliferación justamente de estos programas maliciosos que hablaba Pía, en los cuales produzcan los ciberdelincuentes infiltrar y acceder a todo lo que se introduzca en el teclado. Ustedes conocen ese término del key logging, que es buscar justamente esto, personas robar credenciales, copiar archivos, tomar control de ordenadores, y por eso viene el tema de la responsabilidad, que seguramente van a hablar, o ya se habló ahí, sobre qué es lo que se sube a la red, qué es lo que no se sube, qué es lo que pasa a la nube, y hay que estar, este no es un tema solamente tecnológico, sino que es un tema humano, de la persona humana que tiene que tener un discernimiento acorde con lo que son estos desafíos. O sea, cabe encontrar no solo soluciones a este problema, sino que también recomendaciones y también solucionarlo. Y solucionarlo no hay la bala de plata que diga con esto se soluciona, sino que se tiene que solucionar con cooperación. Por eso, cuando ya mirando la geopolítica y la política y la geografía, cómo actúan en este contexto, vemos que vivimos en un mundo muy peligroso y cada vez menos predecible. Las capas del poder, las relaciones de poder cambian con
con un efecto casi revolucionario tecnológico. El poder se maneja de otra manera, y el advenimiento de nuevos actores a la agenda y de nuevos temas complejiza mucho más el manejo del poder y cómo poder hacer, valga la redundancia de poder, cómo poder diagnosticar y poner las prioridades y manejar las situaciones que aparecen en este contexto. Por eso, la transparencia es un activo muy apetecido y que se ha transformado en un imperativo quizás ético incluso para los gobiernos. Y ese imperativo ético de transparencia es el que quizás es el desafío más grande para ustedes que trabajan en estos temas, porque ahí caben algunas preguntas. ¿Cuáles son los límites? Los límites de la transparencia. Porque el uso indebido de datos personales y las amenazas dejan en evidencia que pueden existir muchas tensiones y pueden ser utilizados datos que no corresponden, pero que son personales de las personas. Por eso, entre la transparencia y la protección de datos, existe a veces una tensión que se necesita, ¿cómo se dice?, neutralizar. No creo que queden 4 minutos cuando estaba hablando. Bueno, cuidar la seguridad es un imperativo y una tarea, y conciliar la transparencia y la protección de datos es una cosa bastante importante. La tecnología yo creo que va adelante de la legislación, y por eso el Big Data y las políticas públicas son tan importantes, con el objeto de poder insertar a la población en este concepto de ciberseguridad y garantizar la defensa de los datos. Esto es un aprendizaje colectivo. Esta es una cultura de transparencia, y hay que crear un sistema de datos con una integración público-privada. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Es una transformación diferente a cualquiera de las que se sucederían antes, para alcanzar las dimensiones que alcanza a todas las dimensiones del hombre, más allá de sus satisfacciones naturales. O sea, estamos viviendo una revolución de esta naturaleza que abre a la vida humana posibilidades para alcanzar estadios diferentes. Por eso la virtualidad es un estímulo en la era global de las comunicaciones que estamos viviendo. Entonces, la sociedad, en este imaginario de tecnificación, de digitalización, se ve inmersa ante un globo terráqueo que se le ha encogido. Se le ha encogido en el imaginario colectivo. Y basta un clic para obtener cualquier cosa que cree que está a la vuelta de la esquina. Y lo difícil se hace fácil, lo inhóspito se hace acogedor, y lo lejano se hace cercano, lo cual distorsiona a veces la percepción de las cosas, y la inteligencia artificial entonces es la que desafía la capacidad humana por dándole grados de incertidumbre, porque al distorsionar, al creer que está teniendo una percepción y la realidad es otra, se crea una sociedad de la información donde hay que situarse con la ayuda de otras disciplinas. Y ahí la diplomacia es tremendamente importante. No voy a ahondar en el tema de la diplomacia, pero pueden hacer alguna pregunta, porque el cuadro de percepción y realidad en un mundo digital, donde hay que defender datos, donde hay que guardar algunas situaciones, se relativizan muchas cosas. Por eso hay que estar atento, porque, por ejemplo, la vecindad no es la misma. La vecindad ya antes la daba el efecto territorial, hoy día Japón es vecino, los países del Pacífico son vecinos, o sea, la vecindad tiene un concepto distinto, por ende los riesgos y las crisis son distintas, se amplían los riesgos, se amplían las crisis y se encoge el globo terráqueo por la globalización. Entonces hay situaciones disruptivas en las cuales hay que consensuar posiciones y tenemos que ver que para negociar, para enfrentarlo, hay que entender la nueva distribución del poder y hay que acceder, hay que trabajar de filtrar para acceder a lo principal y dejar lo accesorio fuera. Apurándome para satisfacer el tiempo, creo que en este contexto la inteligencia artificial puede abrir muchas vías de cooperación. Se trata de un proceso que requiere que la sociedad se adopte una lógica similar a la que predominó en otros siglos, en el siglo XVIII, en la Revolución Industrial, donde todos, creo que la quien intervino antes habló de esto,
en los ambientes de la revolución industrial se irradiaba lo científico, lo racional, hoy día se irradia lo digital. Entonces la digitalización hace que las cosas se diluyan entre mucha información. Entonces se enrarecen ambientes y ahí entran los ciberdelincuentes, entran todo esto que ustedes han desarrollado. Por eso hay que aterrizar la globalización en un contexto seguro. Y la virtualidad se posiciona como un medio para sostener y obtener información y negociar en una comunidad que la valora la ciberseguridad, porque es la que le permite enfrentar bien los riesgos estratégicos. Entonces, es una herramienta por sí misma para resistir a las vulnerabilidades del sistema. Y todas las cancillerías, las empresas, las industrias más importantes, tienen que, las empresas específicas de zonas críticas, tienen que adoptarla. Estamos en un mundo desordenado porque los mecanismos tradicionales no funcionan convenientemente. Y aquí le voy a dar una pincelada de que, ¿por qué no funciona convenientemente? Porque hemos visto qué es lo que ha pasado en el mundo, cuál ha sido el rol de los Estados Unidos, en America First, en América Incorporado, en América Back. O sea, no hay un sistema sólido de gobernanza. No hay una viva concentración de naciones que quieran resolver o quieran interesarse en construir este nuevo orden internacional donde la digitalización ha cambiado las formas de razonamiento y la ciberseguridad se agrega como un elemento central a los actores que actúan en este escenario. Podemos ver muchas crisis donde la ciberseguridad ha tenido una importancia bastante grande. Siria, Irán, Corea del Norte, el mar de la China, Afganistán y ahora Rusia. Se ve que el multilateralismo está congelado, las esferas de influencia han reflotado, hay desafíos para Europa, para los Estados Unidos, que se pregunta si tiene que ser el rector de la globalización otra vez y debe prevenir justamente un enfrentamiento entre las grandes potencias, como lo estamos viendo ahora, porque él mismo tiene un enfrentamiento que donde el ciberataque y la ciberseguridad, si ustedes leen una declaración conjunta entre los presidentes de China y Estados Unidos, se darán cuenta que de 144 puntos, por poner un ejemplo, 100 son relacionados con la seguridad y la ciberseguridad. Entonces, aquí hay un cambio civilizatorio que tiene que ver con el desafío nuclear, que lo estamos sintiendo, un cuadro donde la geopolítica juega un papel importante, y aquí voy terminando, porque voy a cortarlo esto. La ciberseguridad juega un rol en el contexto de la cooperación, en el contexto de la cooperación versus la contención. Ustedes habrán visto que hoy día en el escenario del Asia-Pacífico hay más bien un escenario de contención a China por parte de algunos que de cooperación. Y ahí ustedes saquen sus conclusiones de cuánto es importante la seguridad y la ciberseguridad. Hay una dependencia versus competencia. Ahí también tiene un rol que jugar muy importante. Entonces, creo que todo esto tiene que ver con la autonomía estratégica de los Estados. La autonomía estratégica de los Estados tiene que ver con la seguridad de los elementos estratégicos más importantes y de las zonas de empresas estratégicas, etc. Entonces, a la hora de analizar los riesgos involucrados en este mosaico temático, se permite que cómo los hechos se concatenan para darle sentido y ubicarlos en el contexto adecuado. Un ejercicio propio de un periodo marcado por la digitalización, que acoge un abultado número de hipótesis a las cuales requieren respuestas sólidas, y a las cuales, por respuestas sólidas, tenemos que usar datos sólidos y seguros. Entonces, la abundancia de información se retroalimenta entre la economía de la atención, donde las opiniones de las personas y fuentes de prestigio a veces se diluyen en tanta información por personas que prefieren no el prestigio, sino que salir en las redes o aparecer en las redes y usar información muy superficial. Entonces, lo que se difunde muchas veces, noticias, informaciones superficiales, que dejan postradas o postergadas a las noticias más importantes, son como las noticias a veces, o los medios se usan como armas de seducción masiva, con el objeto de atraer a las personas. Es un poquito la economía de la atención. Entonces, creo que noticias falsas por verdad, utilizando datos verdaderos, hackeados, obviamente que hace que la importancia de la ciberseguridad
sea un tema central. Yo quiero terminar, no, en Ucrania lo dejamos para las respuestas después, sino que quiero decirles que aquí hay un tema que me parece que hay que decirlo, que la ciberseguridad no es algo puramente técnico, sino que es humano, que requiere de aprendizaje. Y por ello cabe motivar a la masa de ciberciudadanos a que participen en las decisiones y en la toma de decisiones y en las políticas públicas con el objeto de asimilar el sentir ciudadano que se cuela por las redes sociales y para desterrar los atisbos de la controversia y buscar los temas de la confianza de la cual habló mi predecesora. Por eso, así las cosas, la geopolítica se dimensiona en el espacio físico y en el espacio virtual y son convergentes. Ese es un concepto que me gustaría dejar para que ustedes lo puedan dar un ejemplo. Palestina-Israel. Palestina, por mucho tiempo, hacía ataques ciber a Israel, y Israel le respondía con ataques de misiles. Entonces, eso se ve bien el tema de los dos espacios en el tema de la geopolítica. En Rusia y en China hay grupos organizados de proxies, organizados de delincuentes, ciberdelincuentes, que buscan trabajar juntos. Entonces, la inteligencia y la ciberseguridad se conjugan más que nunca con el objeto de aplanar rivalidades estratégicas y analizar cómo podemos nosotros cultivar y volver a hacer un encuentro en un mundo más de paz, más de seguridad, donde la reflexión sobre los posicionamientos estratégicos y las alianzas estratégicas son tremendamente importantes, donde América Latina no está exenta y Chile en particular tampoco. Por eso, ustedes los felicito que aportan un tema de ciberseguridad, porque el mundo, aquí termino de todos modos, el mundo, en los 10 minutos, el mundo se ha manejado siempre, los temas que se han manejado en el mundo son el poder, la religión, el este, el oeste, el mar y la tierra, y hoy día se agregan las comunicaciones. Y las comunicaciones tienen que ver con la globalización. ¿Y qué es lo que es la globalización? ¿Cómo se maneja? Tal como en la civilización, la cultura era central, en la colonización era la historia, en la industrialización era el desarrollo económico, en la globalización es la presencia. O sea, aprovechemos que estamos en estos encuentros con el objeto de destacar que la seguridad virtual y la seguridad de los datos personales es un tema central también en la geopolítica y en el manejo de los asuntos internacionales globales. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por presentarnos este interesante punto de vista y cómo la diplomacia, los datos y los manejos son transversales a los distintos temas que nos hemos ido enfrentando. Así que muchas gracias. Para complementar la conversación, a continuación, Guillermo García, él es consultor senior de ciberseguridad, gestión de tecnologías de información y gestión de proyectos. Es ingeniero naval electrónico de la Academia Politécnica Naval, es fundador y dueño de G3ITS SPA, Información, Tecnología y Seguridad, es profesor de gestión y evaluación de proyectos y ciberseguridad en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad del Desarrollo, Universidad de los Andes y en la Universidad Técnica Federico Santa María. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Yerka, por la presentación. Buenos días a los panelistas. Buenos días a las personas que están acá con nosotros. Mi ponencia la nombré, la llamé El desafío de garantizar la seguridad en el ciberespacio. Y como me presentaban recién, el hecho de yo ser profesor, digamos, hace que mi presentación sea bastante esquemática. Entonces, voy a pasar por varios puntos y me gustaría ir de poco avanzando en algunas definiciones. Entonces, lo primero con lo que quiero empezar es definir un poco dónde estamos para poder llegar a entender qué significa la ciberguerra, ¿no es cierto? Entonces, todos sabemos ya que Internet es un conjunto de redes de comunicaciones interconectadas, distribuidas globalmente, ¿no es cierto?, en un espacio que es evidentemente descentralizado y resiliente, en el sentido de que es capaz de recuperarse de caídas o de ataques. Mediante protocolos de comunicaciones se logra que las diferentes redes físicas, que son heterogéneas entre sí,
se integren en una red lógica única de alcance mundial. Ustedes pueden ver acá en la pantalla un gráfico de Internet del año 2005. En el año 2005 había alrededor de 1.000 millones de usuarios. Hoy día hay más de 4.200 millones de usuarios conectados. Aquí podemos ver gráficamente estas ramas que son las redes, y el final de cada rama nos muestra los componentes internos de una red, que puede ser la red de su casa o la red de una empresa. Por otro lado, definamos el ciberespacio. El ciberespacio es un nombre que apareció primero en un libro en 1984, un libro que se llama Neuromancer, de un autor que se llama William Gibson, y ha terminado por definirse como el ámbito de la información que se encuentra implementada dentro de los computadores y de las redes digitales en el mundo, o sea, dentro de Internet, ¿no es cierto? Donde también no solo interactúan estos elementos digitales, sino que también personas, programas y servicios. Es el lugar donde se producen las comunicaciones de Internet, ¿no es cierto? Y este universo digital, ciber, es más amplio que Internet, porque se expande al mundo físico a través de nuestras interacciones con él. Como nos decía Pablo, el mundo ciber no tiene fronteras geográficas, a pesar de que han habido algunos intentos de cercar algunos lugares de Internet. Por ejemplo, Rusia ha estado avisando ya hace un tiempo que ellos quieren desconectarse de Internet y van a armar su propia RU.net, que es algo que es factible de hacer. También tenemos la gran muralla china de China, valga la redundancia, que separa un montón de cosas de China del mundo. Y no tiene fronteras, ¿no es cierto? Es un territorio intangible, sin territorio fijo, donde cualquiera de nosotros, una empresa, una organización, una persona, un país, puede acceder simplemente utilizando un dispositivo adecuado. Por otro lado, tenemos la ciberseguridad, ¿no es cierto? La ciberseguridad es la protección de la infraestructura computacional y todo lo que está vinculado con esta, especialmente la información que está en los computadores o que circula a través de las redes. Y lo que se busca es proteger la seguridad informática y la seguridad de la información. También queremos proteger la seguridad de la infraestructura de Internet, todo lo que está conectado a nuestra casa, el poste que está fuera de la calle, el poder de acceso a Internet, el cable submarino que nos lleva a otro lado del mundo, etc. La infraestructura, ¿no es cierto? También la seguridad de todo lo que está conectado a Internet. Pia nos hablaba de las redes IoT. En las casas nosotros tenemos conectados, por supuesto, que el computador, el celular, pero también el televisor, el grabador de video, algunas ampolletas por ahí. Incluso cuando conectamos el auto al celular, lo conectamos a Internet, ¿no es cierto? Esos son lo que se llama todo lo que está conectado a Internet. También queremos proteger los datos, las aplicaciones y las comunicaciones. Normalmente hoy día estamos usando mucho nube, por lo tanto, lo que está en la nube. Y finalmente, y no menos importante, queremos proteger y queremos darle seguridad a los usuarios de Internet. Y aquí hablamos de personas, empresas y países, ¿no es cierto? Con respecto a la seguridad de estos elementos, hay varias organizaciones en el mundo con fines de lucro, sin fines de lucro, que han desarrollado marcos o buenas prácticas o incluso procedimientos de seguridad, y la mayoría coincide con un ciclo de seguridad y resiliencia en el sentido de poder recuperarlo. Acá les muestro simplemente el marco de una organización que es el Instituto de Estándares Norteamericano, el NIST, que me parece el más representativo y que divide el proceso de la ciberseguridad en 4 partes. En la identificación de los datos, la protección de los datos, detectar un ataque, responder a ese ataque y posteriormente recuperarnos de este caso tuvimos algún efecto, ¿no es cierto? Definamos un poco ahora la ciberguerra. Nosotros conocemos la definición de guerra que circula por muchas partes de un militar alemán, que es Karl von Clausewitz, que dijo en su escrito que está en la pantalla, dice: la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político. Es la continuación de las relaciones políticas y finalmente una gestión de las mismas por otros medios. Nosotros conocemos la versión resumida que dice: la guerra es la continuación de la política por otros medios. A lo que tenemos que agregar que por otros medios, pero a través de la fuerza, ¿no es cierto?, destinada a doblegar la voluntad de lucha del adversario. Entonces, ¿qué es la ciberguerra? La ciberguerra es la expansión del conflicto tradicional o cinético de balas y tanques y buques y aviones hacia la utilización del ciberespacio y de las tecnologías de las comunicaciones e informaciones como campo de operaciones de la guerra. Consiste en un conjunto de técnicas que se suman a las operaciones tradicionales, ¿no es cierto? Han habido varios intentos de regulación. Por ejemplo, en la cumbre de la OTAN en Varsovia en 2016 se reconoció el ciberespacio
como un nuevo dominio de operaciones, al lado de los tres tradicionales, que son el terrestre, el marítimo y el aéreo y el espacial. A veces se dicen que son 4. A lo que ahora se le suma el escenario dominio de operaciones civiles. Por otro lado, en Tallinn, la capital de Estonia, después de los eventos de Georgia del 2008, en que Rusia atacó a Georgia, ¿no es cierto?, se generó este manual de Tallinn que examina el marco legal internacional que se aplica a las operaciones ciber. El marco está hoy día en su versión número 2, que salió en 2017. Entonces, la ciberguerra la podemos encontrar de varias formas, ¿no es cierto? La podemos encontrar a través de espionaje, ¿no es cierto? Que el espionaje tradicional ahora se hace a través del ciberespacio, lo podemos encontrar a través de sabotaje, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante que Rusia ha estado saboteando a Ucrania hace ya varios años. Lo podemos ver a través de propaganda, información falsa, desinformación o incluso información propositiva hacia una causa. Lo podemos ver como interrupción económica, incluso como hacktivismo. Hoy día se ha visto a muchos grupos de hackers internacionales que no están asociados a un país, que han apoyado a uno u otro bando en la guerra ruso-ucraniana. ¿No? Y bueno, ya nos habló Pablo, yo aquí no voy a entrar en el detalle, aparece después un enfoque para poder usar la diplomacia en impases políticos o geopolíticos que surgen en el espacio virtual. Entonces, ahora se está hablando de que las cancillerías deben considerar la ciberdiplomacia para tratar de velar por los límites del ciberespacio, evitar los ataques que nos pueden hacer a través de este medio, y conducirse en el entorno virtual, pero con las herramientas diplomáticas tradicionales modificadas, adaptadas, ¿cierto? Solo para ponernos un poco en onda, tenemos algunos primeros casos de ciberguerra. En Estonia, el 2007, ¿no es cierto? Ahí hubo una discusión entre Rusia y Estonia respecto de una estatua, el soldado bronce. Trataron de moverla a los estonianos y los rusos los atacaron. Finalmente la estatua se movió. Después Georgia fue invadida por Rusia, ahí hubo una guerra híbrida. Partieron con operaciones ciber unos meses antes y luego las condujeron durante la operación militar normal. Pero hay otras, como por ejemplo la operación Aurora, el 2009, un ataque masivo de China contra Google, buscando dirigirse principalmente a los disidentes chinos y evitar la ilusión de la censura en China. Finalmente, Google se fue de China, ahora tiene una base en Hong Kong y China tiene su propio Google, nosotros se llama Baidu. O está Stuxnet. Stuxnet es un virus desarrollado por Israel y Estados Unidos que atacó a las centrales nucleares iraníes y atrasó el programa nuclear iraní en varios años. O finalmente el evento de Sony Pictures. Ahí Sony iba a estrenar una película que se llama The Interview, que ridiculizaba al líder supremo, a Kim Jong-un, y hackers norcoreanos se robaron la película, robaron información y le produjeron una serie de eventos ¿cómo se llama? Disculpen, a Sony. Y fíjense que Ucrania ha sido el campo de pruebas de Rusia. En el 2014, hackers rusos atacaron el sistema informático de la Comisión Electoral Central de Ucrania, donde manipularon las elecciones presidenciales. Hubo todo un escándalo, finalmente se anularon. El 2015 y el 2016, en dos oportunidades, Rusia atacó el sistema eléctrico ucraniano, produciendo apagones de varias horas, afectando a cientos de miles de personas. Incluso hay un evento que es en 2017 con un ransomware que se llamó el NotPetya, que fue un ataque destinado al gobierno de Ucrania, pero salió de control y finalmente terminó afectando, por ejemplo, a Maersk, a la naviera, que estuvo varios días con problemas, incluso sin saber dónde estaban sus barcos. Aquí en la pantalla, esto ustedes pueden ver después la referencia. Aquí hay una lista de los ataques que han habido entre ambos bandos durante la guerra ruso-ucraniana. Lo que está en rojo son los que son más interesantes, que han sido ataques contra el gobierno ucraniano. Llama la atención, por ejemplo, el 26 de febrero, hacia la derecha de la pantalla, en Ucrania se armó lo que se llamó la IT Army of Ukraine, que es una agrupación de, hoy día, más de 500.000 hackers del mundo que apoyan a Ucrania. Ellos no son miembros de una fuerza armada, sino simplemente son personas que apoyan. Y hay otros, por ejemplo, el 27 de marzo
los organismos de seguridad rusos, que se conocen en el mundo como Fancy Bear, atacaron una red de noticias ucraniana muy importante, que es la UKR. Acá ustedes pueden ver un panorama del escenario bélico. Acá podemos ver que hay equipos que apoyan a los rusos, ¿no es cierto?, como la banda Conti o Civilian, los que están aquí a mano izquierda de la pantalla. Podemos ver a mano derecha los que son antirrusos. Aquí está Anonymous, que los ha apoyado también. Y se puede ver que desde Bielorrusia, desde Rusia, desde Crimea, se ha atacado a Ucrania, y Ucrania se defiende con su ITR. Ahora, ha habido esta lámina la voy a comentar solamente. Ha habido una muy buena descripción. Ha habido mucho que hablar de que por qué Rusia no ha armado una guerra a gran escala. Y resulta que al parecer Rusia no esperaba que la guerra con Ucrania fuera muy larga y no se preparó. Además que, por otro lado, las unidades rusas dependen de la infraestructura ucraniana. Allí usan el teléfono, usan las comunicaciones, por lo tanto no pueden destruir todo. Entonces, se supone que Rusia no estaba preparada y no armó un ataque concreto, pero se estaría preparando de nuevo. La guerra estaba entrando en una fase de atrición, que se llama, que es una fase de desgaste, donde ya nada se mueve mucho, pero anoche estaba viendo las noticias que Rusia cambió estrategia y se está dirigiendo más hacia el Donbass, hacia el este. Por lo tanto, podría haber un cambio acá. Pero se espera que Rusia inicie una escala, porque Rusia sí tiene capacidad de ataques, ¿no es cierto? Ahora, solo para dejar la idea, ¿cómo estamos en Chile? Chile tiene una política nacional de ciberseguridad y tiene una política nacional de ciberdefensa. Estas fueron publicadas en 2017 o 2018, han sido adoptadas por el Ministerio del Interior en Chile, por las Fuerzas Armadas y por el Ministerio de Economía, que están trabajando en la ciberseguridad interna, y por las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con la política nacional de ciberdefensa. Finalmente, y para cerrar, solo quiero dejar algunas ideas. La ciberguerra no tiene tiempo, no hay un inicio y un fin, es un equivalente a una guerra fría. Viene hace tiempo y probablemente va a seguir después. Y no es solamente entre estados. Como ustedes pudieron ver, China ataca a Google, o Ucrania ataca al estado de Ucrania, Rusia ataca a Ucrania, pero el virus se sale a empresas, etc. ¿cierto? El adversario ya no está tan claro, puede ser un estado, puede ser un grupo, incluso una persona. Entonces nosotros como organización tenemos que reconocer que podemos ser objetivos de ataque ciber, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que protegernos. Esta amenaza distribuida omnipresente nos obliga a desarrollar capacidades de defensa que van desde lo personal hasta la empresa a nivel país, como ustedes pueden ver que es lo que yo tengo. Y en Sudamérica, en Latinoamérica, estamos lejos de Europa y estamos aprendiendo el primer mundo, pero no falta mucho tiempo para que nos lleguen los problemas. No existe una coordinación continental, lamentablemente. Nuestros países también bien aislados. Varios tienen sistemas, pero la verdad es que no hay mucha coordinación. Y finalmente, la última idea que quiero dejarle es que von Clausewitz nos dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿cierto? Y ahora ha emergido un medio nuevo, ¿cierto? Que es el medio. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu presentación. Vamos como estamos un poco pasados en el tiempo, vamos a hacerles a cada uno una pregunta en base a los temas que cada uno presentó, así que les agradecemos que las respuestas sean 2 minutos máximo. Vamos a partir con Pía, profundizando un poco más en lo que mencionabas en tu presentación respecto a las 7 prioridades para el 2022 de los CISOs. ¿Nos podrías comentar más en detalle algunas, como por ejemplo automatizar la seguridad, y entregarnos una breve conclusión orientada a los CISOs de las empresas? Gracias, Yerka. Bueno, sí, efectivamente, ese es uno de las 7 prioridades, automatizar la seguridad. Con la creciente proliferación de ciberataques llevados a cabo con la automatización e inteligencia artificial, como lo hemos nombrado todos en nuestras presentaciones, y el ransomware, las organizaciones son más que nunca incapaces de responder en tiempo real a las ciberamenazas. En tiempos imperativos, acortar el tiempo necesario para defenderse
de los ciberataques. La implementación de procesos y herramientas de automatización de ciberseguridad garantizará a su organización que pueda responder ante una mayor cantidad de incidentes de manera mucho más ágil, haciéndola más resistente a los riesgos actuales y futuros, por lo cual ese es un punto clave dentro de automatizar la ciberseguridad en general. Muchas gracias, Pía. Pablo, ¿cómo ves tú, desde tu opinión, cómo el conflicto de Ucrania impacta en la ciberseguridad y al manejo de la información en general? Estás muteado, no se escucha. Ya, ahí estamos. Ahí sí. Me gustó mucho la intervención de Guillermo y creo que contestó bastante la pregunta, pero me gustaría decir, yo creo que estamos en un punto de intersección o de inflexión de la historia donde los mecanismos o las instituciones intermediarias están muy disminuidas y se actúa la opinión pública directamente, ¿no? Y creo que la guerra de Ucrania-Rusia, que es una guerra no declarada, al ser una guerra híbrida, creo que es una guerra que ha ido subiendo de intensidad, porque la guerra empezó en el 2014 con la invasión a Crimea, y creo que ahí justamente fue el tema de virtual, o sea, el tema de los ciberataques permanentes, que algunos los nombró Guillermo. Pero las épocas, cuando están en cambio, hay que decidir y hay que ver por qué teorías o cómo te acomodas en esto. Y creo que la guerra hoy, la pandemia ayer y las Torres Gemelas hace 20 años significaron algo en el fracaso, sea de la inteligencia o sea de la política. Por eso cabe adaptarlas para enfrentar esta realidad. Y creo que ahí Ucrania demuestra que nos debemos preguntar, ¿estamos en una crisis internacional? ¿Hay una disputa de espacio regulado y no regulado o es una repetición de situaciones? ¿Quiénes actúan, quiénes participan y quiénes son la causa de esto? Por eso creo que sí es muy importante este tema que estamos tratando hoy día de cara a lo que está sucediendo en Rusia, porque la agenda, cuando esto termine, no va a ser la misma. Y creo que el tema de las guerras ciber, como lo explicó muy bien Guillermo, y el tema de la ciberseguridad va a adquirir todavía mayor importancia a la hora de los temas grandes de la agenda, que ya no son siempre la paz, la seguridad y el desarrollo, sino que parten desde la astronomía, pasando por la agricultura y terminando las vacunas. Entonces creo que por ahí hay mucho espacio y va a ser un referente importante, tal como fueron los otros dos sucesos. Muchas gracias, Pablo. Guillermo, ¿cómo se mide el poderío bélico en términos cyber? Mira, cuando tú mides el poderío bélico de un país, de una organización, tú mides la cantidad de tanques, mides la cantidad de buques, cantidad de bombas, balas, soldados. En el ciberespacio eso es difícil. No hay un mecanismo para decir quién tiene un poderío más grande. Por ejemplo, se decía que Rusia tenía un poderío tremendo y sin embargo no lo ha usado. Entonces, no sabemos si es porque el poderío no es tal o no. Pero medirlo es difícil. Lo que se puede hacer es tener una percepción de la capacidad de las personas en apoyo a una organización. Entonces, el poderío bélico de Rusia depende de las personas que trabajan ahí. Por decirlo de alguna manera, eran pocas las personas que pensaban que Ucrania iba a soportar un ataque a gran escala de Rusia, y sin embargo lo han hecho. Y no lo han hecho solamente en el escenario cinético, físico, sino que también lo han hecho en el escenario ciber. ¿Y cómo es eso? Es porque ellos han sido capaces de capacitar personas y sobre todo, aquí viene un poco la respuesta, han reclutado un ejército de 500.000 personas en el mundo que los están ayudando. Entonces, el poderío bélico en ciber no depende del país, depende de la capacidad que tienen ellos de armar equipo y la capacidad que tienen de que las personas sean los que trabajan para ellos.
Muchas gracias, Guillermo. Estamos en el tiempo, hemos tenido unas charlas muy motivadoras, muy ilustrativas también, que han sido de gran interés para todos. Muchas gracias a Pía Salas, a Pablo Cabrera y Guillermo García por haber participado en este primer encuentro del Club Ciberseguridad de este año. Tenemos muchos desafíos y mucho trabajo por hacer, y creo que estos temas y con las miradas de ustedes nos aportan mucho en nuestro día a día. A nombre de Formación Ejecutiva de Diario Financiero, agradezco a todas y todos los que estuvieron conectados en el día de hoy. También a Fortinet y a la Alianza Chilena de Ciberseguridad por su apoyo. Los invitamos a contestar una encuesta que será enviada a sus correos electrónicos y a seguir conectados para impulsar esta gran comunidad. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. El mundo de la ciberseguridad cambia constantemente. Aquí encontrarán las últimas novedades. ¿Quieren saber cuáles son las tendencias en amenazas digitales? ¿Cómo se están protegiendo las organizaciones? ¿Cuál es ese nuevo término o esa tecnología innovadora que deben conocer? En 2 minutos les traemos todo lo que deben saber. Según datos de FortiGuard Labs, el laboratorio de inteligencia de amenazas de Fortinet, América Latina y el Caribe han sufrido el 10% del total de las amenazas globales en el 2021. Los intentos de ciberataques aumentaron un 600% año a año. Campañas de phishing y la vulnerabilidad Log4j fueron de lo más reportado. En julio del año pasado se llevó a cabo el mayor ataque de denegación de servicio distribuido de la historia, siendo Brasil uno de los países más atacados. Con amenazas en aumento, transición al trabajo remoto y sobre todo el uso masivo de aplicaciones en la nube, poder ver, identificar y sobre todo clasificar todos los usuarios que buscan tener acceso a la red se ha vuelto clave para las organizaciones hoy en día. Y eso es a lo que nosotros llamamos Zero Trust. El 80% de los líderes encuestados recientemente ha afirmado ya contar con una estrategia enfocada a Zero Trust. El 28 de enero fue el Día Internacional de la Protección de Datos. Estudios indican que el descuido humano es causa del 95% de las brechas de seguridad digital. Los cibercriminales utilizan sus habilidades para aprovecharse de los usuarios sin importar la edad, robar información y acceder a las redes corporativas a través de ellos. Con el objetivo de generar ciberconciencia desde una temprana edad, Fortinet presentó un libro infantil para niños y padres. El libro está disponible para descarga gratuita en inglés, español y portugués. Encuentra todas las noticias de Fortinet News en nuestro canal de YouTube.